¿Y si te dijera que los 3 días que Jesús permaneció muerto no fueron solo un detalle histórico, sino una clave profunda que casi nadie explica hoy? Muchos repiten la historia, pocos se detienen a pensar por qué tenía que ser exactamente así. ¿Profecía? ¿Símbolo espiritual? ¿Estrategia divina? ¿O algo que cambia por completo la forma en que entendemos la fe? Antes de seguir, dime en los comentarios. ¿Crees que esos 3 días tienen un significado espiritual oculto o solo cumplen una profecía antigua? Tu respuesta puede abrir un debate que casi nadie se atreve a tener. Hablar de Jesús y del cumplimiento exacto de las profecías no es solo un ejercicio religioso, sino una invitación a mirar la historia con otros ojos. Siglos antes de su nacimiento, antiguos textos describieron detalles precisos sobre un Mesías, el lugar donde nacería, la forma en que viviría, su manera de enseñar, el rechazo que enfrentaría y hasta el tipo de muerte que sufriría. Lo sorprendente es que esos escritos circularon mucho antes de que existiera cualquier posibilidad de manipular los hechos. Cuando observamos la vida de Jesús, muchos se preguntan, ¿casualidad o propósito? Profecías que hablaban de humildad, sacrificio y redención parecen encajar como piezas de un rompecabezas histórico. No se trata solo de grandes eventos, sino de detalles pequeños, casi incómodos, que nadie inventaría para ganar seguidores. Y aún así, se cumplieron. Este cumplimiento exacto plantea una pregunta poderosa: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Más allá de debates teológicos, el mensaje central apunta a coherencia, verdad y esperanza. Si tantas palabras escritas con siglos de anticipación encontraron cumplimiento, quizá el mensaje no era solo para una generación, sino para todas. Tal vez por eso la figura de Jesús sigue provocando conversaciones, dudas y decisiones personales. Algunos creen, otros cuestionan, pero pocos permanecen indiferentes. Y ahora te pregunto, ¿crees que estas coincidencias pueden explicarse solo por azar, o hay algo más profundo detrás de ellas? Déjalo en los comentarios y comparte qué parte de profecías más te impacta. El paralelismo con Jonás no es un detalle decorativo ni una coincidencia literaria, es un mensaje codificado que muchos pasan por alto. Cuando Jesús afirma que no se dará otra señal que la señal de Jonás, está invitando a mirar más allá del relato superficial y a leer entre líneas. Jonás pasó 3 días en el vientre del gran pez. Jesús habló de 3 días en el corazón de la tierra. Pero el paralelismo no se limita al tiempo. Ambos episodios representan un descenso necesario antes de una misión transformadora. Jonás huye, desciende, se enfrenta a su propia sombra y solo después cumple su propósito. Jesús, según los evangelios, desciende a la muerte para anunciar vida. El mensaje oculto es incómodo, la transformación real no ocurre sin confrontación interior. Antes de la redención hay silencio, encierro y oscuridad. El vientre del pez simboliza ese espacio donde el ego se rompe y la verdad emerge. No es castigo, es preparación. Además, Jonás es enviado a Nínive, una ciudad que no esperaba misericordia. Jesús dirige su mensaje a quienes también se sentían excluidos. El patrón se repite, la gracia no sigue la lógica humana, rompe expectativas. Este paralelismo plantea una pregunta provocadora: ¿y si los 3 días no fueran solo un dato histórico, sino un código espiritual sobre procesos que todos atravesamos? Déjalo en los comentarios. ¿Crees que esta señal de Jonás habla solo del pasado, o de algo que aún vivimos hoy? La confirmación real de la muerte no fue un desmayo. Uno de los debates más repetidos es este: ¿y si Jesús no murió de verdad? La idea del desmayo puede sonar intrigante, pero cuando observamos los hechos históricos y médicos, se vuelve prácticamente insostenible. Jesús fue sometido a una flagelación romana, un castigo brutal diseñado para debilitar al cuerpo hasta el límite. No era simbólica, era letal. Muchos morían solo con eso. Después, cargó la cruz en estado de shock, con pérdida severa de sangre, deshidratación extrema y colapso físico progresivo. En la crucifixión, la causa principal de muerte no era solo el dolor, sino la asfixia lenta. Cada respiración exigía levantarse sobre clavos incrustados. Con el tiempo, el cuerpo simplemente no responde más. Por eso los romanos rompían las piernas de los crucificados, para acelerar la muerte. En el caso de Jesús, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Aún así, para confirmar, un soldado perforó su costado con una lanza. De la herida salió sangre y agua, un detalle clave. Eso indica separación de fluidos corporales, señal clara de muerte clínica, no de inconsciencia. Ahora piensa en esto: los romanos eran expertos en ejecuciones.
Su carrera dependía de que el condenado estuviera realmente muerto. Un error les costaba la vida. Si Jesús solo hubiera desmayado, ¿cómo explicas que sobreviviera 3 días sin atención médica, encerrado en una tumba sellada, y luego caminara kilómetros? Aquí está la pregunta que queda. Si no fue un desmayo, entonces, ¿qué significado tiene que realmente haya muerto? El simbolismo espiritual del descenso, la transformación y la victoria es una de las capas más profundas, y menos comentadas, de la historia de Jesucristo. No se trata solo de un hecho histórico, sino de un patrón espiritual universal que se repite en la vida humana. El descenso representa el momento en que todo parece perdido. Es el punto más bajo, cuando la luz se apaga, las certezas desaparecen y el silencio domina. Espiritualmente, descender no es fracasar, es entrar en lo invisible, en lo que no se ve pero se transforma. Nada verdadero nace sin pasar primero por la oscuridad. Luego viene la transformación. En ese tiempo oculto, algo cambia por dentro. No hay aplausos, no hay testigos, no hay señales externas. Pero es ahí donde se rompe la vieja identidad y se gesta una nueva. El silencio trabaja más que el ruido. El vacío prepara el terreno. Y finalmente llega la victoria. No como una huida del dolor, sino como una superación consciente de él. La victoria espiritual no niega la muerte, la trasciende. No borra la herida, la convierte en testimonio. Por eso la resurrección no es solo volver a la vida, sino volver diferente. Este simbolismo nos confronta con una pregunta incómoda. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. ¿Y si tus momentos más oscuros no son castigos, sino procesos? Si esta idea te hizo pensar, deja un comentario. A veces, una conversación abre más puertas que 1000 respuestas. La muerte de Jesús no fue solo un evento histórico, fue una sacudida emocional profunda para quienes lo habían seguido de cerca. Los discípulos pasaron, en cuestión de horas, de la esperanza absoluta al vacío total. Psicológicamente, fue una ruptura, miedo, culpa y desorientación se mezclaron con una pregunta que ardía por dentro. ¿Y ahora qué? Habían apostado su vida a una promesa, y esa promesa parecía enterrada. En ese estado, el encierro no fue cobardía, sino supervivencia. El temor a ser perseguido se sumó a una crisis de identidad. Si el maestro había muerto, ¿quiénes eran ellos sin él? Este colapso interno es clave para entender el poder transformador que vendría después. Nadie inventa convicción cuando está roto. La convicción nace cuando algo real recompone lo que estaba hecho pedazos. Espiritualmente, esos días fueron un desierto. El silencio del sepulcro amplificó las dudas. Sin embargo, el tiempo de espera cumplió una función. Permitió que la fe dejara de depender de la presencia física y comenzara a enraizarse en algo más profundo. Es ahí donde el mensaje empieza a migrar del exterior al interior. La fe inmadura busca pruebas constantes, la fe transformada se sostiene en experiencia. Cuando ocurre la resurrección, el impacto no es solo de asombro, sino de reconfiguración total. El miedo cede paso a una claridad nueva. Pedro, que había negado, ahora habla con valentía. María Magdalena, antes quebrada por el dolor, se convierte en mensajera. No es euforia momentánea, es coherencia interna restaurada. Psicológicamente, eso se llama integración, espiritualmente, revelación. El cambio es medible en conducta. Los discípulos dejan de esconderse y comienzan a anunciar. Abandonan la lógica del protegerse y abrazan la del dar la vida. Este giro no ocurre por su gestión colectiva, ocurre porque algo los atravesó. La experiencia del resucitado no solo respondió preguntas, sanó heridas, resignificó fracasos y convirtió la culpa en propósito. Aquí está el punto que interpela al lector de hoy. La fe que no transforma el miedo en acción es solo idea. La fe que transforma el miedo en misión es experiencia. Por eso, el impacto psicológico y espiritual en los discípulos sigue resonando. No se trata de un final feliz, sino de un antes y un después radical. Y ahora, la pregunta incómoda y poderosa. Si ellos cambiaron así tras atravesar el silencio, ¿qué podría cambiar en nosotros si dejamos de huir del nuestro? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión puede abrir una conversación que muchos están esperando.